Cuando nosotros estudiamos al oído, vamos a estudiarlo en tres segmentos, es decir, oído externo, oído medio, oído interno, ¿cierto? Embriológicamente derivan de las tres capas, como ven ahí, del endodermo, mesodermo y mesodermo, ¿no? Cada una de sus características que ustedes ya seguramente han estudiado o van a estudiar. Anatómicamente, el oído se divide en tres zonas, lo que es el oído externo, todo lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Ya? Acuérdense que tanto el oído externo y el oído medio le llaman zona de transición de sonido, es decir, solo transmite el sonido, acá no ejerce ninguna función de captación, solo transmite. En cambio, el oído interno sí se encarga ya de las dos funciones para las cuales está el oído, que es el equilibrio y la audición, ¿correcto? Entonces tenemos una porción externa, una porción media y una porción interna, es decir, oído externo, oído medio y oído interno. Empecemos con el oído externo. El oído externo está formado por dos partes, es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, ¿correcto? Empecemos con el pabellón auricular. El pabellón auricular es básicamente cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Elástico. ¿Ya? Elástico. Casi en su totalidad es cartílago, excepto una zona que se llama lóbulo de la oreja que no tiene cartílago, el resto es cartílago. Ustedes se palpan el oído, el lóbulo no tiene cartílago. Dentro de sus partes tenemos esta zona de acá se llama el hélix, con su rama del hélix, el antihélix, con sus ramas del antihélix, y acá deja una fosa que se llama la fosa triangular, dejada por las ramas del antihélix. Hacia adelante tenemos el trago y hacia atrás el antitrago, y entre ellos el espacio intertrago. Y esta zona de acá que se llama la concha acústica o concha de la oreja, que es el que inicia la captación de la onda sonora, por si acaso. Acá es donde se inicia, ¿ya? La concha acústica o concha de la oreja. Bueno, acá hay un tubérculo, ustedes se lo pueden oído, hay un tubérculo auditivo que se llama el tubérculo auricular de Dahl, ¿ya? Entonces, algunas características, lo que tiene el conducto auditivo externo. Acuérdense que la oreja tiene tres músculos, ¿no? Un auricular superior, un auricular posterior y un auricular anterior. No tiene inferior, por si acaso. Ya son músculo esquelético y nervado por nervio facial. Con respecto al conducto auditivo externo, el conducto auditivo externo tiene la forma de una S, ¿ya? Tiene la forma de una S itálica, se dice, ¿no? Y está formada por dos porciones. Una porción externa que es cartílago y dos porciones internas que es óseo, ¿ya? Un tercio cartílago y tres tercios óseo. Adelante. Y se dice que tiene esta forma, por eso cuando uno examina oído, no lo examina directamente con el microscopio, sino tracción del oído para hacer lo que esta S se vuelva recta. De esa forma observar la membrana del tímpano. Cuando ustedes hacen una otoscopía, lo que observan es la membrana del tímpano para ver su coloración y ver si está inflamado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, un tercio externo, cartílago, y dos tercios internos, óseo. Y la pregunta es, ¿sobre qué hueso se apoya el oído? ¿Sobre qué hueso es? Sobre el hueso temporal. ¿Ya? Recuerden que el temporal tiene tres porciones: porción escamosa, porción mastoidea y por dentro la porción petrosa. Y en esta porción petrosa es donde se aloja el oído, el sentido del oído. ¿Ya? Muy bien. Lo que sí hay que conocer nosotros son los límites que tiene el oído externo. Parece que el oído externo se extiende desde la concha acústica hasta la membrana del tímpano. Entonces esos serán dos límites ya, límite externo y límite interno, si quieren llamado lateral y medial. Ahí tenemos dos límites. Tiene un límite superior, ya tiene un límite superior. El límite superior sería este, ¿no? Que sería el hueso petroso. Sobre el hueso petroso está la base del cráneo, la base del cráneo, sobre todo la base del cráneo medial. Acuérdense, el límite superior es la base del cráneo medial, porque la base del cráneo se divide en tres zonas que hicimos en la práctica: una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. En este caso sería la fosa craneal media, el nivel superior del conducto auditivo externo. Y a nivel inferior se dice que se encuentra la vena yugular, ¿ya? Perdón, la parótida, ¿no? Perdón, la parótida. Hacia el nivel inferior, ustedes se palpan acá, sobre un músculo macetero está la glándula parótida. Ya está la glándula parótida. Muy bien, externo lo dijimos. Si faltaría anterior, hacia anterior, si ustedes sienten su oído, hacia anterior sería esta articulación, que será la articulación temporomandibular.
Y hacia atrás, este hueso que está acá, que es la apófisis mastoides. Los tengo posterior, apófisis mastoides, anterior, articulación temporomandibular, externo, concha de la oreja, interno, tímpano, ¿cierto? Arriba, la base del cráneo, y abajo, la glándula parótida. Apréndase bien esos límites del conducto auditivo externo. En función, llevar el sonido desde la concha acústica hasta la membrana del tímpano, ¿ya? Y está cubierta básicamente por piel, ¿cierto? Tiene piel, tiene vibrisas, que son los vellos, tiene glándulas sudoríparas y glándulas ceruminosas, ¿no? El cerumen de la oreja que se encarga de atrapar algún microorganismo o que ingrese al oído externo. La inervación del oído externo está dado por 4 nervios, ¿no? Cuando decíamos en pares craneales, ¿no? El facial, dentro de sus funciones sensitivas, es esto, porque el facial es un nervio mixto, ¿cierto? Un nervio que tiene función sensitiva, pero la sensitiva no es tan extensa. Dentro de ella se da la sensibilidad al oído externo, al pabellón auricular y al conducto auditivo externo. Porque el facial, su principal función es la inervación de los músculos de la cara, por eso le llaman facial, ¿cierto? Aparte que es parasimpático y aparte que se interviene en lo que es el gusto, ¿cierto? Los tercios anteriores del gusto de la lengua. Pero también está lo que es el trigémino, lo que es en la parte de la oreja, sobre todo, el pabellón auricular, lo que es el plexo cervical, también el plexo cervical en la parte inferior de la oreja, y lo que es el bajo, sobre todo cercano a la membrana del tímpano. Toda esta inervación es sensitiva, por si acaso, ¿ya? Sensitiva. Muy bien, luego seguimos en el oído medio. En el oído medio hay que hablar de 3 cosas. 1, la caja del tímpano. 2, la cadena huesecillos, ¿cierto? Martillo, yunque y estribo, ¿ya? Y la otra sería la membrana del tímpano, ¿no? Que sería la tercera estructura estudiada. Muy bien, entonces la cadena timpánica, acuérdense, o el oído medio, tiene comunicaciones, ¿no? Tiene una comunicación hacia medial o anteromedial con la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio comunica a la nasofaringe con el oído medio, ¿ya? Con el oído medio. Lo comunica, ¿no? Es decir, lo comunica la garganta con el oído medio. Por eso las infecciones respiratorias pueden llegar al oído y generar otitis, ¿ya? En la parte posterior superior se comunica con las encías mastoideas. Acuérdense que la mastoides está lleno de cavidades y se llaman encías mastoideas. Y eso se ubica en la parte posterior superior. Y su epitelio es un epitelio cuboide, cilíndrico, pseudoestratificado y ciliado. Porque es el epitelio de la trompa de Eustaquio. Está ascendiendo, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es esta imagen, que se llama la cavidad timpánica. La cavidad timpánica tiene 6 caras. Imagínense este cuarto con 6 paredes, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que saber es qué se encuentra o qué se relaciona en cada pared. Empecemos. Primero tenemos un techo. El techo de la cavidad timpánica se relaciona con el receso epitimpánico. ¿Ya? Es un espacio que existe ahí, con el receso epitimpánico, ¿no? El techo. Y más arriba estaría la fosa craneal también, ¿no? Fosa craneal media, con este hueso petroso. Si tiene un techo, tenemos un piso, ¿ya? Tenemos un piso. Al piso se relaciona con la vena yugular, por ejemplo, ¿no? Se relaciona con la vena yugular. Por eso también le llaman pared yugular, ¿ya? Y al techo le llaman pared tegmentaria, por ese caso. Entonces tengo un techo, tengo un piso, luego tengo una pared anterior y también una pared posterior. En la pared posterior, que sería toda esta de acá, la pared posterior, es quizás una de las paredes más importantes que tiene. ¿Cuál es esta pared? A la pared posterior se le llama pared mastoidea. Adelante. ¿Por qué se llama pared mastoidea? Porque se relaciona con el hueso mastoides, a sus encías mastoideas, y se comunica con esta a través de un agujero que se llama el aditum ad anto, o aditus del anto, ¿ya? Por la cual una infección de oído puede irse a la fosa mastoides. Entonces la pregunta es, ¿en qué pared la cavidad medial o la cavidad timpánica se comunica con el hueso mastoides? Es en la pared posterior, ¿ya? En la pared posterior. Y la pared anterior sería la que está tapizando acá, que está relacionada con la arteria carótida interna, ¿ya? Solo que acá se lo ha sacado para estudiar. Y luego tendríamos una pared lateral, que sería esta, que no es otra cosa que la membrana del tímpano, ¿ya?
la membrana del tímpano. Y una pared medial, esta acá, que sería la ventana oval, ¿no? Que sería la ventana oval, que le llaman también pared laberíntica o pared media. Y ahí encontramos nosotros un plexo, que es el plexo timpánico sobre un promontorio, que se llama, ¿no? Entonces, acuérdense de esas relaciones que tiene la caja del tímpano, ¿ya? Con respecto a los huesecillos, sabemos que son tres. El primero es el martillo, también llamado malleus, ¿no? Que se relaciona con la membrana del tímpano a través de su mango, ¿no? A través de su mango del martillo. Es la que se inserta o se articula con el tímpano, ¿cierto? Y forma ahí un centro que se llama el ombligo del tímpano. Luego tiene lo que es un cuello y tiene lo que es una cabeza para articularse con el otro hueso, que es el hueso yunque o incus, ¿no? Que tiene lo que es una apófisis corta y tiene una apófisis larga. La larga es para articularse con el estribo, que tiene una cabeza, tiene un pleuras y tiene una platina. Y la platina se controla por la ventana oval, ¿no? Entonces, esta cadena de huesecillos, que son huesos pequeños, su función es la conducción del sonido desde la membrana del tímpano hasta el oído interno, ¿no? Para pasarlo ya al oído interno. Membrana del tímpano. La membrana del tímpano ya es una estructura redondeada que no es recta completamente, sino está inclinada. Se dice que está inclinada entre 40 y 45 grados. La membrana del tímpano es densa en su mayoría de su territorio, es densa, excepto en una zona que es flácida, ¿ya? Que es flácida, que es la zona donde suceden las perforaciones timpánicas. Ante un sonido fuerte, esta membrana del tímpano se puede lesionar, ¿cierto? Y esa porción flácida se ubica entre dos ligamentos, el ligamento posterior y el ligamento anterior. Y todo el resto de la zona es la pars tensa, ¿ya? Es la pars tensa. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la membrana del tímpano tiene tres capas. Tiene una capa externa, una capa media y una capa interna. De las tres capas, la flácida no tiene una de esas capas, que es la capa media, ¿no? Que es la capa media. Acuérdense que la capa media es fibrosa. Entonces, eso le da la característica de resistente al tímpano, pero la flácida no la tiene. Por eso es flácida, ¿ya? La externa es la misma que el conducto auditivo externo y la interna es mucosa. Si les preguntan cuál es la diferencia entre la pars flácida y tensa, es la ausencia de la capa media, ¿ya? De la capa media. Si nosotros dividimos o trazamos una línea a través del malleus, ¿cierto? Es decir, a través del mango del martillo, adelante, a través del mango del martillo, yo puedo dividir a la membrana del tímpano en 4 cuadrantes. Apréndase bien esto, 4 cuadrantes, ¿ya? Dos superiores y dos inferiores, ¿ya? Dos superiores y dos inferiores. Y dentro de los superiores, dos anteriores y dos posteriores, ¿ya? A nivel antero-superior, ¿con quién se relaciona? Con la trompa de Eustaquio. A nivel antero-inferior, con el cono luminoso. Entonces la pregunta sería, ¿no? Si se hace examen de un tímpano, si yo agarro un coloscopio y empiezo a mirar al oído, ¿cuál de los 4 cuadrantes voy a ver? El cuadrante antero-inferior. Porque el cono luminoso es lo que nosotros examinamos cuando observamos oído, ¿ya? De ahí observamos a la membrana del tímpano. ¿Qué color es? Blanco perlado, ¿cierto? Blanco perlado. Si ustedes ven un cono luminoso rojizo, es porque hay una infección. Y es el diagnóstico de una otitis media, ¿ya? Una de las causas muy comunes de dolor de oído, sobre todo en niños. A nivel póstero superior, bueno, acá llegaría la cadena de huesecillos, ¿cierto? Acá llegaría la cadena de huesecillos, que se relaciona obviamente con la ventana oval. Y a nivel póstero inferior estaría la ventana redonda, ¿no? La ventana redonda. Ventana oval, ventana redonda. Ventana oval, también huesecillos, y abajo, ventana redonda. Entonces, son los 4 cuadrantes con los que se relaciona el tímpano, y acuérdense que el centro del tímpano se le llama el ombligo del tímpano, ¿ya? Les decía que en el oído medio también hay una estructura que se comunica con la nasofaringe, que es la trompa de Eustaquio.
Por eso le llaman trompa de Eustaquio, tuba faríngea o conducto nasofaríngeo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la trompa de Eustaquio, ¿cuál es su función? ¿Para qué existe la trompa de Eustaquio? Yo le preguntaba al examen algunas veces. ¿Por qué existe la trompa de Eustaquio? ¿Por qué esa necesidad de comunicarse con la nasofaringe? Si sabemos que la nasofaringe nos da muchos resfríos, ¿cierto? Para regular la presión. Para equilibrar la presión. Entonces, su función de la trompa de Eustaquio es proteger a la membrana del tímpano, la protege de las rupturas. Si ustedes tienen un sonido muy intenso que entra por oído externo, puede romper la membrana del tímpano a nivel de la faz flácida, les dije, ¿cierto? Pero eso no sucede porque la trompa de Eustaquio equilibra la presión que entra por la boca, ¿ya? Entonces, su función principal de la trompa de Eustaquio es la protección. ¿De quién? Del oído medio, específicamente de la membrana del tímpano, ¿ya? ¿Cómo ustedes lo aperturan? Entonces, ustedes han viajado en bus, en avión, y cuando bajan abren la boca y se sienten como que se abriera su oído. Eso se llama maniobras de Valsalva, con la cual se apertura la trompa de Eustaquio y ustedes equilibran las presiones, ¿ya? Entonces, eso le llaman la famosa maniobra de Valsalva, ¿no? La tuba faríngea o trompa de Eustaquio va a presentar lo que es un músculo tensor y un músculo elevador del velo del paladar, ¿no? Que son dos músculos que hacen que la trompa de Eustaquio se abra, ¿ya? Se abra. La mucosa es el mismo epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliar. Algunas diferencias entre la trompa de Eustaquio del niño y del adulto. Miren, en el niño la trompa de Eustaquio es más corta, definitivamente, pues no es más pequeña. En el adulto es más larga. Pero la característica más importante es que en el niño es horizontal, en cambio en el adulto es vertical. Por esta razón, el virus que puede entrar acá a la mucosa nasal pasa más fácilmente al oído medio en el niño que en el adulto. Por eso el dolor de oídos es más frecuente en niños, debido a que es corta y es horizontal, ¿cierto? Por gravedad, las secreciones pueden ir muy fácilmente al oído medio y generar otitis media. Por eso es que los niños muchos sufren de dolor de oído, ¿ya? A diferencia del adulto, que es raro, ¿no? Y el otro hueso que está atrás del oído es la mastoides. ¿Por qué la importancia de la mastoides? Bueno, el hueso mastoides pertenece al hueso temporal, ¿cierto? Y dentro de sus funciones está el origen de músculos, como el esternocleido mastoideo, ¿cierto? ¿Qué más? También da origen lo que es al esclerio de la cabeza. Y también da origen a quién? Al digastro, vientre posterior, que es un músculo suprayoideo, por si acaso. Pero la importancia que tiene la mastoides es que presenta unas celdillas, ya presenta unas celdillas. Así como los senos paranasales, acá también hay celdillas como los senos, por ejemplo, del etmoides. El hueso etmoides es un hueso neumático, ¿cierto? Tiene celdillas etmoidales. La mastoides también lo tiene, ¿no? Que permite la ideación, digamos, del oído medio. Entonces, estas celdillas, estas mastoides se comunican con el oído medio. Ya les dije que lo hacen en la pared posterior, a través de este ductus que se llama adictus ad antrum, no se olviden. El adictus ad antrum comunica al oído medio con la mastoides en su pared posterior, ¿ya? En su pared posterior. Bueno, si da una infección de oído medio, esto puede ir a la mastoides y producir mastoiditis, ¿no? Que muchas veces necesitan tratamiento quirúrgico. Entran y se retiran la mastoides porque se llena de pus. Muy bien. Y el otro sería lo que es el oído interno. Miren, para entender el oído interno, acuérdense que el oído tiene dos partes, una parte ósea y una parte membranosa, ¿cierto? Pues digamos, hueso y partes blandas, digamos así. El hueso está protegiendo las partes blandas, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo puedo dividir en dos partes al oído interno. En un laberinto óseo y un laberinto membranoso. La pregunta es, ¿quién forma el laberinto óseo? Acuérdense que el oído interno tiene dos funciones. Uno es captar la audición y dos es el equilibrio. Por lo tanto, se divide en dos partes, ¿cierto? Por una parte, el laberinto óseo se divide en cóclea, lo que nombre tiene caracol o cóclea. Y por otro lado tenemos el vestíbulo, ¿cierto? Muy bien. La cóclea, a su vez,
Si ustedes la cortan, tienen 3 rampas. Es la rampa timpánica, la rampa media y la rampa vestibular. Si ustedes la cortan, van a observar 3 rampas. Y si ustedes cortan al vestíbulo o lo abren al vestíbulo, van a ver los famosos canales semicirculares, el utrículo y el sacro. ¿Ya? Y dentro de este hueso van a encontrar ustedes al laberinto membranoso. El caracol cóclea, ¿a quién está protegiendo dentro del laberinto membranoso? Al famoso conducto coclear. Al famoso conducto coclear. Y el conducto coclear contiene al órgano transductor del oído. ¿Cómo se llama? Órgano de corte. Lo sacaste del órgano de corte. Porque el objetivo del laberinto óseo es protegerlos a ellos. Eso es la audición, ¿cierto? Y con respecto al equilibrio, que es el vestíbulo, ¿cómo se le llamará su laberinto membranoso? Lo mismo, tiene el mismo nombre. Si son conductos o canales semicirculares, acá también será lo mismo. Conductos semicirculares. Si es utrículo, también se llama utrículo, y si es sacro, también se llama sacro. Entonces, en la parte del equilibrio tienen el mismo nombre, pero en la parte de la audición no. Allá se llama caracol cóclea y acá se llama conducto cóclea. Eso es para que lo entiendan y no se confundan. ¿Ya? Otro, en el laberinto óseo siempre circula perilinfa. En cambio, el laberinto membranoso circula endolinfa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si vemos acá, este es el caracol cóclea, que representa, se dice, 2 vueltas y media sobre un punto que gira y que se llama el modiolo, o también le llaman el helicotreno. ¿Ya? Y el resto vienen a ser los canales semicirculares, lo que es el semicircular, lo que es anterior, posterior y lateral, ¿no? ¿Ya? Con las 3 rampas, caracol cóclea. Ahí está, ¿no? Este es el sistema óseo, el laberinto óseo. Ustedes lo pueden dividir en 2 partes, ¿no? El caracol cóclea, con su centro, que es el modiolo, también llamado helicotrema, y la otra parte, que es la parte vestibular, ¿no? Con los canales semicirculares, anterior, posterior y lateral. Y sus dilataciones, que es el vestíbulo, todo esto, que es lo que es el utrículo y es el sacro, ¿no? Recuerden que la dilatación de los conductos semicirculares se llaman ampollas, ¿ya? Ampollas. Y si nosotros abrimos y lo partimos, les decía que a nivel del caracol cócleo va a encontrar 3 rampas, ¿no? La timpánica, el conducto coclear y la vestibular. Y si partimos lo que es la parte del equilibrio, toman el mismo nombre. ¿Ya? Toman el mismo nombre. Muy bien, esto ya lo mencioné. Ahora, la función del caracol cóclea es proteger al conducto coclear. Y el conducto coclear contiene al órgano de corte, ¿cierto? Y es de acá donde se origina el nervio, el octavo par craneal, que se llama el vestíbulo coclear. Se llama vestíbulo coclear porque tiene 2 funciones: vestibular, que es el equilibrio, y coclear, que es la audición. Entonces, la parte vestibular se siente, ¿no? Les decía que se originaba del vestíbulo. Por lo tanto, se origina de los conductos semicirculares, del utrículo y del sacro. Por eso tiene 3 ramas, ¿no? Y ahí se origina. Y cuando se origina, forma un ganglio. ¿Cómo se llama el ganglio del octavo par craneal? Ganglio de Scarpa. ¿Ya? Ganglio vestibular o Scarpa. Acuérdense que los nervios sensitivos suelen tener ganglios. ¿Ya? Y por otro lado, del conducto coclear, del órgano de Corti, nace el otro nervio, pero también forma un ganglio, que se llama el ganglio espiral de Corti, ¿cierto? Con el mismo nombre. Y finalmente se unen ambos y forman el nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal, que pasa ¿por dónde? Por el auditivo interno. Auditivo interno. Auditivo interno, así es, conducto auditivo interno. Y no lo hace solo, ¿cierto? Lo hace con otro nervio más. Facial. Con el facial. ¿Ya? Con el facial. Algunas diferencias entre la endolinfa y la perilinfa. Acuérdense que la perilinfa se parece al líquido cefalorraquídeo y al líquido intracelular, y cambio la endolinfa más se parece al líquido intracelular, que es rico en
potasio. En cambio, la perilinfa es rico en sodio. Ya sabemos que la perilinfa baña básicamente el laberinto óseo, en cambio, el endolinfa baña básicamente lo que es el laberinto membranoso. ¿Ya? Membranoso. Muy bien. Lo que faltaría son las vías, por eso ya solo tienen que aprenderse de memoria nomás las neuronas.